bienvenido, lo estábamos esperando para comenzar con el análisis de esta noche. Uno de los temas sobre captura de agentes de la Policía Nacional Civil vinculados a allanamientos ilegales. ¿Qué fue lo que pasó en este punto? Vamos a analizarlo con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un placer estar con ustedes. Y por supuesto, ¿qué está pasando en el mundo? Andrés Estrada es el encargado de ponernos al día. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Licenciado Clavería, mucha información a nivel internacional. En Estados Unidos sigue causando impacto el caso de un guatemalteco que violó a una niña de 9 años. Esta niña después tuvo que salir del estado donde vive para abortar. Y bueno, hay información sobre qué está pasando con la persona que es acusada. Y también desde Corea del Norte, Kim Jong-un, el líder norcoreano, dice que está dispuesto a utilizar sus armas nucleares contra Estados Unidos y contra Corea del Sur. Esto y más lo hablaremos en unos minutos. A continuación, nuestros titulares. Realizaban allanamientos ilegales. Fuerzas de seguridad desarticularon banda criminal conformada por agentes de la PNC. Denunciar es clave. Expertos y organizaciones resaltan su importancia ante cualquier tipo de violencia. Atrapados dentro de tráiler, migrantes desesperados por el calor y la falta de oxígeno lograron escapar. Feria de la Energía. Actividad del INDE promueve el sistema de paneles solares para generar energía eléctrica sostenible. Comercio entre Guatemala y México. Evento muestra interés en ampliar el desarrollo logístico, agroalimentario y aduanero bilateral. Según el Ministerio Público y la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, 7 agentes de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC eran parte de una estructura criminal dedicada a robar dinero y objetos de valor en viviendas de los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Chiquimula. La investigación del Ministerio Público inició por una denuncia de una de las víctimas de Agua Blanca, Jutiapa, el pasado 14 de mayo del 2022, quien indicó que los miembros de la DEIC ingresaron a su vivienda y le robaron 100,000 quetzales. El coordinador nacional del Ministerio Público indicó que los uniformados ingresaban a las residencias fingiendo allanamientos. Y lo interesante, que el modus operandi que utilizaban estas personas era que utilizaban los vehículos pertenecientes a la Policía Nacional Civil y se acercaban a las viviendas de los pobladores con la finalidad de hacer allanamientos sin autorizaciones judiciales, es decir, allanamientos ilegales, con el propósito de que a estos moradores pudieran robarles sus pertenencias dentro de sus viviendas. El director de la Policía Nacional Civil indicó que la captura de estos elementos forman parte de la estrategia de depuración de la institución. Vamos a continuar realizando estas diligencias para poder seguir autodepurando a la Policía Nacional Civil. El mensaje a la población guatemalteca es que podamos realizar las denuncias correspondientes, ya que como ustedes ven acá, pues este trabajo se inició con una denuncia presentada por las víctimas y se le dio el seguimiento y el tratamiento correspondiente hasta tener todos los elementos necesarios para poder presentarlos ante la autoridad competente. Autoridades confirmaron que esta estructura criminal utilizaba autopatrullas y vehículos particulares para realizar los allanamientos ilegales con el propósito de robar dinero y objetos de valor. Muy bien, hablemos entonces sobre estas detenciones donde agentes de la Policía Nacional Civil pues ya estaban armando, ya tenían armada de hecho una estructura donde realizaban estos allanamientos ilegales valiéndose también de su autoridad para poder de esta manera pues hacerse de ilícitos, ¿no? De dinero, de pertenencias de otras personas, quienes en ocasiones por desconocimiento de qué es un allanamiento y cómo se puede realizar, pues cedían porque es la autoridad y qué difícil, licenciado Clavería, porque aprovechan esa posición que tienen. Buenas noches, Andy, buenas noches a todos en casa. Vea, ese es un tema muy delicado. Se ha venido repitiendo muchísimas veces en la Policía Nacional, desgraciadamente, pero lo importante es que los guatemaltecos entiendan
que el procedimiento de allanamiento tiene que llenar ciertos requisitos. La primera es que efectivamente no se puede realizar, solo se puede realizar entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, en primer lugar. En segundo lugar, siempre debe ir una auxiliar fiscal con la orden emitida por un juez de urgencia con el sello y firma y la dirección exacta de la casa, a donde se va a hacer el allanamiento o el lugar en donde se va cerrado donde se va a hacer el allanamiento. El objetivo es una inspección, un requerimientos o la aprehensión de alguien. Para eso se hacen los allanamientos. Y normalmente quien toca la puerta es la policía, pero siempre las personas que se les va a revisar su inmueble deben de pedir que llegue el auxiliar fiscal que les presente la orden de allanamiento, y ellos tienen la opción también de poder llamar a sus abogados para que estén presentes durante la diligencia. Y la diligencia se tiene que circunscribir exactamente a lo que plantean el señor fiscal, no más que eso. Por lo tanto, esos son algunos de los requisitos, pero hay otras formas también en que se han producido algún tipo de delitos cometidos por las autoridades, y es cuando se llegan a pedir, por ejemplo, los videos de las cámaras a algunas empresas, que después la gente, por colaborar, porque además es obligatorio conforme a la ley, se las entrega y normalmente regresan posteriormente, y han habido casos de robos. Yo tengo documentado algunos de estos hechos, y por eso es que es tan importante, Sandy, tan importante que la Inspectoría de la Policía Nacional se fortalezca de una manera grande, con tecnología, con logística, con recursos, para que efectivamente pueda perseguirse a estos malos policías que son criminales, porque lo que son criminales, no se les puede tratar de otra forma. Y los jueces y los fiscales tienen que colaborar en el sentido de hacer todo el esfuerzo para que esa gente, conforme la ley y conforme la evidencia presentada, sean condenados. Efectivamente, porque sabemos que se aprovechan entonces de las personas, pero lo que usted nos plantea de que tiene que estar la policía, pero también tiene que estar un agente fiscal del Ministerio Público, para que también se pueda considerar entonces dentro de la legalidad, y por supuesto la orden de allanamiento, claro, que tiene que estar también establecida. Pero ¿qué pasa si en dado caso uno de estos agentes se hace pasar por un auxiliar fiscal, presenta una orden de allanamiento pero que esté pues viciada, es decir, que ellos mismos hayan redactado? Incluso, ¿cómo nos damos cuenta o cómo de verdad el ciudadano puede cerciorarse que sí está siendo legal o no están falseando todos los elementos que deben estar presentes en un allanamiento solamente para hacerle creer a las personas que están en ley? Hace aproximadamente unos 6, 7 años sucedieron como 2 o 3 casos exactamente como usted lo está planteando, y al inicio efectivamente pudieron robarse mucho de los bienes de las personas, pero posteriormente el mecanismo que utilizaron muchas familias guatemaltecas que se iban a ser sujetos de allanamiento, llamar a la Policía Nacional al 110 o comunicarse al Ministerio Público para ver si estaba desarrollando ese allanamiento con todos los requisitos de ley, que tampoco es garantía porque muchas veces ni contestan los teléfonos, pero lo importante siempre es que llamen a sus abogados o que los filmen vecinos, porque vea, el problema que estamos teniendo en el país es que hay un irrespeto total por la ley, y no solo de los ciudadanos, sino de las propias autoridades. Por lo tanto, una forma de protegernos nosotros contra un procedimiento legítimo, legal, como es un allanamiento, es solicitando que se firme el allanamiento por parte de vecinos. No hay otra opción, porque de verdad no hay otra opción, ya no dejan opción con estos casos que se están presentando en el país. Vamos a ir con unos datos porque es importante también que ustedes conozcan ciertos elementos de este caso que se da a conocer hoy por parte de las autoridades con la captura de varios agentes de la Policía Nacional Civil por realizar allanamientos ilegales. Uno de los métodos de investigación para la averiguación de la verdad es el denominado allanamiento, el cual consiste en penetrar en la morada ajena con orden judicial.
Su base legal se encuentra en el artículo 6 de la Constitución, en donde se explica que debe existir la presunción de un hecho delictivo y contar con validación de un juez competente. El artículo 23 de la Constitución indica que la vivienda es inviolable, pero que con la orden de allanamiento puede practicarse esta diligencia en horario comprendido, como ya lo mencionaba Eli Clavería, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos con otra información, porque para que un allanamiento sea legal se necesita, vamos a repetir esta información, la orden de juez competente, la presencia de fiscal o auxiliar del Ministerio Público y la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil. Estos funcionarios deben ir debidamente uniformados e identificados, inclusive con vehículos que puedan ser identificados. Previo a ingresar a la vivienda deben poner a la vista la autorización judicial y el allanado tiene derecho a llamar a su abogado. Normalmente en un allanamiento se secuestran posibles evidencias, las cuales deben estar debidamente listadas, identificadas y embaladas. Este es otro de los puntos también. La identificación, el registro y el embalaje que se hagan de las evidencias, pero en estos casos eso sí fallaba. Es decir, ellos solo agarraban las pertenencias de las personas, joyas y demás, dinero, incluso se mencionaba, y bueno, se lo llevaban. ¿Pero por qué? Porque no tenemos conocimiento. Y aparte, el hecho que digan, este es un allanamiento, obviamente sorprende a las personas, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay otro tema que es importante, Sandy, y es que las autoridades de la Policía Nacional Civil deben de preocuparse por instalar GPS a las patrullas. Debería de ser obligatorio para saber exactamente dónde están ubicadas, y cámaras de circuito cerrado a todas y cada una de las patrullas para poder saber qué tipo de operativo están haciendo. Porque vea, en arca abierta hasta el justo peca, y ese es un dichito que además es cierto. Y si usted deja en libertad a la policía para que haga lo que se le pegue la gana, pasa esto. Por eso es que es importante los controles y la supervisión. Y esto obliga a una depuración a fondo de la Policía Nacional Civil. Sin duda alguna, licenciado Clavería, este es un punto que tiene que irse investigando a profundidad también dentro de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público también tomar sus precauciones, porque incluso aquí puede estar entonces la tentación para poder sumarse o imitar entonces estos actos ilegales que se llevan a cabo, y la población les queremos también hacer el llamado para que siempre se puedan informar. Aquí le dimos elementos que tienen que estar presentes en un allanamiento. Conózcalos bien, apréndalos bien, para que no caiga usted en las redes de estos delincuentes, porque al final en eso se convierten los agentes cuando actúan de esta forma ilícita. Vamos cerrando entonces el tema y ahora continuaremos con otra información. Le damos a conocer que todos los guatemaltecos interesados en conocer más sobre el uso de energía solar y cómo aplicarla en su vivienda, mucha atención, pueden visitar este jueves y viernes la Feria de la Energía para tu Economía, que le explicamos un poco más de qué se trata. En Guatemala actualmente más de 5.000 hogares ya utilizan el sistema de paneles solares para la generación de energía eléctrica amigable con el medio ambiente. Con el fin de promover su uso, el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, inauguró la Feria de la Energía para tu Economía. En esta feria hay elementos de innovación, hay soluciones tecnológicas, calentadores solares, temas de luces, tecnologías en luces, aparatos de medición y seguimiento de curvas de carga. De acá pueden salir con una buena noticia, con una solución de ahorro para sus hogares. En el tema de hogares que utilizan los paneles solares como una solución al tema de la tecnología, hay reportados actualmente 5.000 hogares. De estos 5.000 hogares, ellos producen energía por medio de paneles solares, la utilizan en sus domicilios y luego los excedentes los vierten a la red. La Feria de la Energía para tu Economía, 28 y 29 de julio, Expocenter Retical Futura, de 9 de la mañana a 8 de la noche. La invitación es para todos los guatemaltecos, la entrada es gratuita y el único requisito es muchas ganas de ahorrar en sus recibos de energía eléctrica. Todo el mundo mira y nadie ayuda. Una mujer de aproximadamente 23 años de edad gritó auxilio por varios minutos mientras su pareja la golpeaba brutalmente en el rostro y diferentes partes del cuerpo.
La víctima se aferraba de un vehículo para impedir que fuera arrastrada hacia adentro de la vivienda. El hecho ocurrió en una vivienda de la colonia Villas Club El Dorado, San Cristóbal, zona 8 de Misco. La agresión se volvió más intensa cuando la persona de sexo masculino jaló del pelo a su pareja, mientras la golpeaba con sus puños para intentar que la mujer se soltara del aro del automotor para llevarla al interior de la vivienda. El agresor justificó su violencia por celos y amenazó con quitarle la vida. Hablamos hace 2 días que no me tenía que andar ocultando mierdas y se pone a hablar con otra vez y lo hablamos y mi niño te entiende, pero no tengo tu teléfono, si eso es lo que quieres. Las imágenes fueron filmadas por vecinos del sector, quienes asombrados y atemorizados observaron y solicitaban a los transeúntes que intervinieran por la víctima. De acuerdo a información recopilada, agentes de la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro se hicieron presentes al lugar para atender las lesiones de la víctima, quien posteriormente interpuso una denuncia. Analicemos este tema y antes de que comencemos con este análisis hay que tener un poco de empatía también. Sabemos que en redes sociales se pueden emitir cualquier cantidad de comentarios, pero las víctimas merecen respeto también. No solamente con un que denuncia y por qué no lo hace, vamos a contribuir de alguna forma. Realmente la violencia requiere o ve entonces también involucrados distintos factores que no solamente es de decirle a alguien que denuncie, sino también es de apoyarles y ver de qué forma también la víctima puede reaccionar, porque es una situación que viene también no de ayer, no de hoy, sino de mucho tiempo. Y eso vamos a analizar, licenciado Clavería. La violencia se va presentando desde un levantamiento de la voz, desde un amagarre en que le va a golpear a alguien, hasta palabras y ya con actos de violencia física. La violencia contra la mujer se inicia normalmente con falta de respeto, posteriormente con golpes y posteriormente con la muerte. Así, ese digamos que es el escalonamiento casi general en este tipo de hechos. Esto es indignante, de verdad, y yo no logro entender, ni cabe en mi mente que un hombre le pegue a una mujer por la razón que sea. Es decir, no tiene ninguna lógica. Si tienen desavenencias y ya no se quieren, pues hay que dejarse, hay que separarse, hay que divorciarse. Uno no tiene por qué vivir con alguien que le amarga la vida y que le complica la vida. El problema es que en este tipo de hechos, de muchos que suceden, Sandy, el amor es ciego. Y eso es una realidad. Se disfraza el amor aguantando Hoy hacíamos una entrevista en la emisión estelar con un psicólogo y me llamó la atención algo que decía. Realmente el amor se está disfrazando de otra forma. Claro. Con bueno, es que como lo amo tengo que aguantar. Realmente no, eso no es amor. Y de verdad la distorsión que existe de ese sentimiento tan genuino, tan bonito, es que te amo, entonces te tengo que corregir, es que te amo, por eso te agredo, y ahí por eso surge ese círculo vicioso también y la luna de miel que recae nuevamente en la violencia. Pero mire, en Guatemala si usted hace un análisis a fondo, que deberíamos de hacerlo, pero expertos sociólogos lo deberían de hacer, se va a dar cuenta, en primer lugar, que es un problema cultural y es un problema de educación. Claro, totalmente. En términos generales, en Guatemala el hombre cree que la mujer es de su propiedad y eso no existe. Y que la mujer es débil, por eso se comportan de esa forma. Y es que eso no existe, ese es el primer gran problema. Y el segundo es que en muchos de los casos la mujer consiente y cree que esa es la forma como se le tiene que tratar. Y se lo digo porque lo ve uno en mucho del área rural. ¿Cuál es el punto clave de esto? Enseñarle a la mujer a ser independiente. Exacto. Y para ser independiente la mujer, primero tiene que educarse, segundo, tiene que ganarse su dinero para no necesitar del dinero de ningún hombre. Y tercero, si a usted la tratan mal, váyase, no se quede. Un hombre que la golpeó una vez, la va a golpear 10,000 veces, no cambia. Simplemente no va a cambiar, porque es parte de su educación y es parte de su forma como fue criado, porque acá se ha hecho creer a los hombres, a los hijos,
ellos son los reyesitos en casa. Y aquí no hay reyesitos, ni princesitas, ahí son hombres y mujeres, punto. Y se deben respeto. Claro. Y no la mujer, la niña, no tiene por qué estar atendiendo a los hermanos o sirviéndole a todo el mundo. Eso no debe ser así. Tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Desde prácticas como esas es donde se le va relegando, donde se le va haciendo de menos también a una mujer y va creciendo con eso. El tema de la independencia sin duda alguna es importante porque desde esa independencia que usted menciona también se va dando la independencia emocional, donde no tengo que estar con determinada persona para sentirme feliz o para que me dé momentos de felicidad, que por eso también en ocasiones se menciona que se cree que la persona puede cambiar, que tenía sus ratos malos, pero también tiene sus ratos buenos. No, realmente no podemos disfrazar de esa forma la violencia. Lamentablemente, llega el punto en el que se va dando tanta la violencia que el hombre pierde incluso el control y llega a matar a su pareja, sin importar entonces que incluso tengan hijos, sin importar el tiempo que han vivido, lo que han pasado, llega a matar. Y hemos tenido casos en nuestro país donde se está dando esta situación. Vemos que la violencia incluso es importante poder interpretar esas señales de violencia que una mujer está viviendo, porque a veces nos pasa, licenciado, que la familia no hace nada, que los amigos no hacen nada, que los vecinos solo miran y realmente no reaccionan. En este caso, me llamó la atención y quiero destacar también el rol que tuvieron los vecinos de parar esta situación. Si los vecinos no se meten, yo no sé cuál hubiera sido el final de esta mujer. Vea, yo creo que es importantísimo que cualquier ciudadano que sepa o que tenga conocimiento del maltrato a un niño, a una mujer o a un hombre, lo haga del conocimiento del Ministerio Público, porque al final lo que se evita es una muerte en muchos de los casos. Claro. Y pareciera que uno lo dice como muy trágicamente, pero es que es una realidad en el país. Pero déjeme regresar a algo que yo creo que es muy importante, la educación, Sandy. La mujer tiene que prepararse para ser independiente, porque muchos de los casos, le estoy hablando de un 90% de los casos, no dejan el hogar por miedo a que no tienen un ingreso. Y esa es una realidad, porque muchos de los hombres no dejan trabajar a las mujeres. Y hoy es vital que las mujeres se preparen para enfrentar un mundo igualitario para todos. No hay justificación para que se presente la violencia, no hay ninguna. Cuando este chico que está involucrado en este acto de violencia que quedó grabado y se viralizó, pues da a conocer que habían hablado, que ya le había advertido. Realmente me parece tan tonta la justificación que da, porque también si él no le parecía lo que estaba pasando en la relación, simplemente hubiera terminado, no hubiera tratado de esta forma a esta mujer. No hay justificación para la violencia. Esto quiero resaltarlo muy bien. Y también llamar a todas las mujeres y a toda persona que está siendo víctima de violencia a que recapacite también, a que vea que hay algo más allá, hay algo mejor que el momento en el que se encuentran, que lo que les han dicho que no valen nada, que sin ellos no es nada, que quién las va a querer así, porque de verdad trabajan tanto en la víctima, los victimarios, que las víctimas llegan a creer lo que les dicen. ¿Por qué? Claro. Porque es un acto de manipulación. No solamente es violencia, aquí también ya vienen manipulando, ya vienen trabajando de otras formas negativas, hasta que les quitan el poder prácticamente de su vida a las víctimas, porque eso sucede y por eso es tan difícil que ellas se atrevan a denunciar también. Y yo creo que también la confianza en el sistema puede ayudar, ¿no? Claro, yo creo que lo que hacen es quitarles la estima a las mujeres. Sí, el sistema judicial funciona perfectamente bien. La Fiscalía de la Mujer hace un trabajo de verdad aplaudible y con problemas como todas las fiscalías por los recursos, pero hacen un trabajo de fondo. Y creo que es importante que una mujer que se sienta agredida de cualquier forma, verbal, económica, sexual, física, ponga su denuncia, porque miren, ese es el arma que tiene la mujer para defenderse. Pero insisto, Sandy, hay que educarse y hay que prepararse para afrontar la vida. La vida
no se puede afrontar dependiendo económicamente de un hombre. La vida se tiene que enfrentar también siendo independiente y ganándose sus propios recursos. Se lo digo porque lo he visto no una vez, miles en casos en Guatemala. Vamos a ir con unos datos también para poder ampliar este análisis que le presentamos en esta ocasión, porque la violencia contra la mujer es un problema social presente en el ámbito doméstico como en el ámbito público también. Los tipos de violencia de los cuales puede ser víctima una mujer están tipificados en Guatemala de 5 formas: verbal, psicológica, física, económica y sexual. Una de las más comunes se trata de la violencia física. Se estima que a nivel mundial al menos un 70% de las mujeres en el mundo experimentan algún tipo de violencia durante el transcurso de su vida. Vamos con otros datos también que es importante apuntar en este análisis. La violencia más extrema en contra de las mujeres se encuadra dentro de la normativa legal guatemalteca como femicidio o feminicidio, que generalmente la violencia en contra de la mujer llega a este límite, se va dando de una manera paulatina y empieza por más leve, que es la violencia verbal. Así puede empezar en muchas ocasiones. Suele suceder que dentro del círculo de la violencia las mujeres creen que en la fase de arrepentimiento terminará todo tipo de agresión. Sin embargo, tras pedir perdón, empieza nuevamente la fase de acumulación de tensiones que se desata en la violencia física. Esto es lo que se tiene que pensar. Llega alguna esperanza de que la persona va a cambiar y perdóname mi amor, no sabía lo que hacía, yo voy a cambiar, voy a ser diferente, le cree, le dan una oportunidad y vuelve. Entonces, siempre lo que yo he visto muchos de los casos también es que siempre hacen creer que la violencia que se está generando en contra de la mujer es producto de sus propios actos, cuando realmente no es así. Claro. La mujer no se merece y no promueve que le golpeen. Realmente es una excusa tonta que se da en muchas ocasiones, pero que llegan al punto de que se lo hacen creer a la mujer por ese dominio y esa manipulación perversa que se ejerce sobre ellas. Vea, Sandy, yo creo que lo más importante es entender que el respeto, la comunicación y el diálogo es el que debe prevalecer como pareja. Así es. Si uno ya no se quiere, si uno no quiere vivir con otra persona, si a uno se cansó de vivir con otra persona, hay que dar la vuelta y irse, divorciarse o separarse. Hay que ser prácticos en la vida. Porque uno de los graves problemas es cuando un hombre comete el error que cometió este hombre en este video. Primero, él va a ser procesado y la pena está entre 5 a 12 años de prisión. Se arruinó su vida fácilmente. No vale la pena. No hay que pelear. Por eso vuelvo a repetirlo. El respeto debe ser la clave. Y si a uno no le gusta vivir ya con alguien, hay que dar la vuelta e irse. A la mujer, tanto a la mujer como al hombre, no la deben de atar ni siquiera a los hijos. De verdad, la vida es muy corta como para perderla en tan poco tiempo. Así es, y aparte también vemos las secuelas que van quedando, ¿no? Claro. De una violencia. Para la víctima, sin duda alguna, vemos que incluso la violencia psicológica es muy fuerte y les afecta de gran manera. La física, obviamente, que los puede llevar hasta la muerte. Y también por eso es importante que no se ignoren esas señales. En ocasiones, y a veces decimos, la violencia en contra de la mujer, los perfiles van hacia determinado grupo social. No, aquí cualquier mujer, incluso con estudios universitarios y sin estudios universitarios, en cualquier momento puede pasar. Y hemos visto casos de que involucra entonces a mujeres de distintos entornos sociales, de distintas clases sociales incluso, donde vemos que al final se empieza como a normalizar la violencia, o a veces la familia dice, es que yo miraba que como que le gritaba, pero yo mejor no me metía porque eran problemas de pareja que se tenían que solucionar en pareja. No, realmente si vemos este tipo de comportamientos, también probablemente esta mujer lo que necesita es un apoyo, es un decirle, hazlo, yo te voy a apoyar, no estás sola. Y de esta forma puede incluso tomar la decisión de acabar con este círculo de violencia. Por eso no ignoremos estas señales. Vamos finalizando con este análisis, haciendo siempre el llamado a apoyar a las víctimas y también a que se pueda promover la denuncia, porque
esta situación tiene que ir cambiando y tiene que ponérsele un alto. Ustedes pueden hacerlo. Vamos ahora con otra información. Hablaremos acerca de temas empresariales y de inversión, porque México ha mostrado interés en ampliar el desarrollo logístico, agroalimentario y aduanero bilateral con Guatemala. De hecho, esto se dio a conocer en el primer Simposium México y Guatemala hacia el desarrollo logístico, agroalimentario y aduanero. Veamos. Autoridades de Relaciones Exteriores de México y Guatemala, junto con el grupo inversor veracruzano Griver, desarrollaron el primer Simposium México y Guatemala hacia el desarrollo logístico, agroalimentario y aduanero, con el que se busca potencializar los acuerdos comerciales ya existentes. Hay una colaboración bien estrecha en mil cosas, entonces la cuestión es simplemente que estas venas que ya existen sean mucho más, los vasos comunicantes sean más mayores. Guatemala y México, esta es una oportunidad importante para poder estrechar las relaciones económicas, ¿verdad?, entre ambos países. Como ustedes pudieron seguir la visita de mayo del presidente Andrés Manuel López Obrador acá con el presidente Alejandro Yamatei, es uno de los encuentros más interesantes, más importantes que hemos tenido en política exterior a lo largo de este año. Y bueno, y lo que se busca con este simposio es darle continuidad. Es por ello que este tipo de eventos busca potencializar el comercio de ambas naciones. El pasado reciente ha venido a generar un entorno de oportunidades. Pensamos como consorcio interesado en el desarrollo de las oportunidades de negocios que estos eventos establecen las mecánicas y las herramientas para definir con los actores logísticos, con los actores relacionados con el desarrollo de las inversiones y de las infraestructuras, fortalecer las oportunidades que son tan necesarias entre ambos países. Este es el propósito de Griver con este simposio. Vamos a analizar este punto que la verdad preocupa y llama mucho la atención, porque estuvimos a muy poco de que se registrara otra tragedia como la que se dio a conocer en San Antonio, Texas, donde recordemos que más de 50 migrantes fallecieron dentro de un furgón. Pues en condiciones similares se encontraban varios migrantes en un estado de Veracruz, donde pues se daba a conocer que las personas estaban aglomeradas, viajaban en un furgón también con poco oxígeno y afortunadamente se salvaron. Pero de verdad estuvieron a muy poco, licenciado, de que se registrara otra tragedia. Vemos que los traficantes de personas, que los coyotes siguen utilizando las mismas formas de trasladar de forma ilegal hacia territorio norteamericano a los migrantes, arriesgando la vida, arriesgando su salud. No les importa nada más que poderles cumplir hasta cierto punto bajo condiciones inhumanas totalmente, porque como los están trasladando, como que no les quedó enseñanza ni les quedó claro, ¿no?, la tragedia que ocurrió en San Antonio, Texas. Es que recuérdense que son estructuras criminales. Y aquí lo que no hay es moral. Claro. Aquí no hay ética. Aquí no hay ganas principios. De dinero. Aquí es dinero. Punto. ¿Qué pasa con ellos? Pues ellos cumplen con llevarlos, y si en el camino hay un accidente y se mueren 30, 40, 50, como ha sucedido, simplemente se murieron. Por lo tanto, el problema de la migración irregular o ilegal es que efectivamente los riesgos son sumamente altos. Y es muy difícil tratar de convencer a la gente que se quede en el país, o extranjeros que vengan y que transiten por Guatemala y que pasen para el lado mexicano, porque efectivamente la necesidad es mayor que los riesgos que se puedan correr. Y yo lo tengo muy claro, es decir, cuando la gente se va de un país por falta de oportunidades, por hambre, por violencia, agarra los riesgos que sea para llegar. Otra cosa es cuando se van por moda, que también pasa, o por reunificación familiar, que son otros temas. Pero básicamente el grueso de la población
sale por eso, Sandy. Por eso es que corren esos riesgos y no les importa. La verdad es que sí. Y vemos entonces también que el riesgo va a estar ahí constante. Sí. Es decir, las personas que decidan migrar van a tener que agregarle ahora a la lista de peligros morir en un furgón. Pasar estas situaciones entonces también porque se sigue desarrollando el mismo método de la tragedia de San Antonio, con trasladarlos por medio de estos furgones bajo estas condiciones, entonces le agrega a la lista de peligros y vemos entonces cómo de una forma cruel funcionan también estas estructuras, porque imagínense usted, licenciado, también no queda temor de decir, bueno, es que nos pueden atrapar o algún tipo de riesgo que pueda representar para ellos, porque también vemos que no se está haciendo lo necesario. Algunos de los operativos de la última línea prácticamente fueron los que fueron detenidos. Pero ¿dónde están los cabecillas? ¿Dónde están los que operaban desde México, desde los que operaban entonces directamente desde Estados Unidos? Realmente ya no avanzó más la investigación y este punto también es otro riesgo porque no sabemos si estos mismos son los que estaban operando, si era la misma estructura o es otra. Lo que sucede es que estas investigaciones llevan mucho tiempo. No son investigaciones que se puedan hacer sobre la marcha, es decir, llevan años para poder ir enlazando cómo funcionan las estructuras, porque si usted se da cuenta, en el caso de San Antonio, eran hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos los que murieron. Por lo tanto, el trabajo de coordinación policial tiene que hacerse con todos estos países, pero la migración ilegal tiene nodos en todo el mundo, es decir, los que se murieron en Nicaragua eran venezolanos, eran colombianos y eran haitianos. Por lo tanto, vienen chinos en otros lados, hindúes, etcétera, y muchos de ellos mueren en el camino porque todas las estructuras criminales están interconectadas y cuesta mucho irlas desarticulando. Pero usted tiene razón, hay que llegar a los autores, a los jefes, a los capos de estas estructuras, porque quedarse con los operadores pues está bien, pero hay que ir desarticulando de arriba para abajo. Así es, vamos a ir con unos datos también en este análisis, porque es importante apuntar que el gobierno estatal de Veracruz, México, informó del abandono de un tráiler, el cual fueron rescatadas 94 personas migrantes. El hallazgo ocurrió el pasado miércoles por la noche y el anuncio de las autoridades sobre el caso fue realizado este jueves. Según los medios de comunicación mexicanos, la localización del automotor abandonado se dio en la carretera de Acayucan en Veracruz, y aquí se daba a conocer también sobre la situación en la que se encontraban los migrantes. Vamos con otros datos, hablemos sobre la versión que manejan las autoridades de este estado. Es que desesperadas por el calor y la falta de oxígeno, las personas que viajaban en este furgón rompieron la caja del tráiler y comenzaron a hacer ruido. Esto alertó a los habitantes de la zona para prestarles auxilio. Son algunos testimonios que se dan a conocer. En el tráiler viajaban aproximadamente 400 personas, muchas de las que lograron escapar antes que las autoridades llegaran al lugar. Imagínense ustedes, 400 personas. Se informó preliminarmente que los migrantes que viajaban en el camión y fueron abandonados son originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿No? Vemos aquí la misma forma de operar. ¿Cómo es que logran ingresar 400 personas en un furgón de estos? 99 fueron los que encontraron entonces bajo estas condiciones donde les faltaba oxígeno, donde también el calor les estaba afectando considerablemente. Unos minutos más sin el auxilio de la población y hubiesen muerto. Pues desde luego, imagínense los calores, más estar 400 personas en un furgón. Pero vea por qué es que sucede esto. Multiplique 400 personas por 125,000 quetzales, que yo no soy bueno para las matemáticas, pero va a ser cualquier cantidad de millones. Fuerte. Y eso en un solo viaje. Ahora imagínese usted cuántos otros viajes pueden pasar. Es que ese es el problema. Todo esto es dinero. Y el problema es que el dinero de la criminalidad, si corre sangre, no importa.
Qué lamentable, la verdad, qué triste este panorama que se está dando, porque sí, es dinero que ganaron los coyotes, que ganó toda la estructura y que perdió al final el migrante, porque sabemos que cuando se paga por iniciar con este viaje ilegal, no se tiene la garantía de llegar, es decir, el coyote no le asegura que sí va a llegar. Le dan 2 intentos o a veces hasta 3, a veces, dependiendo de la cantidad que pague, pero no le garantiza entonces que llegue. Y si usted no lo hace, ellos de una vez se lavan las manos, es decir, perdió su dinero, yo ya cumplí y ahí nos quedamos. Entonces, ¿quién es el que está ganando más en este tema de la migración irregular? Los coyotes, los tratantes de personas. Cerramos este tema indignante, sinceramente. Esperamos que las autoridades también trabajen fuertemente y en conjunto también de forma transnacional, como lo hacen estas estructuras, para poder combatir y para también ayudar a los migrantes que sin duda alguna también están esperando respuestas y necesitan un auxilio. Continuamos con otra información de carácter judicial, porque un hombre y una mujer quedaron en prisión preventiva y serán investigados en el hallazgo de cocaína en varias maletas en el Aeropuerto Internacional Aurora. El pasado martes, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público realizaron el hallazgo de 13 kilogramos de cocaína, distribuidos en 12 maletas y una mochila de mano en el Aeropuerto Internacional La Aurora. La sustancia ilícita está valorada en $175,000, un equivalente a 1.354.500 quetzales. La institución policial consignó a los tribunales de justicia a 6 personas por el hallazgo de la droga oculta en un doble fondo del equipaje de los sospechosos. El Ministerio Público informó que en el juzgado de turno en la Torre de Tribunales se resolvió en audiencia primera declaración que sean ligados a proceso y enviados a prisión preventiva Rubilia Eli Cruz Godínez y Andy Stuart Vázquez Cruz por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. La Judicatura le otorgó a la Fiscalía de Narcoactividad un plazo de 3 meses para realizar la investigación respectiva. La Fiscalía está pendiente de imputar cargos a 4 personas más, que también fueron detenidas durante el procedimiento realizado el martes 26 de este mes en la terminal aérea. Así cerramos la parte de análisis de la medida y quiero despedir al licenciado Julio Rivera Clavería. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Feliz noche, hasta mañana. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Cuando regresemos, Andrés Estrada nos informa del acontecer internacional. No se lo pierda.